Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, vamos a empezar entonces. Ya. En todas las patologías que tienen que ver con el área de digamos, del sistema canalicular extrahepático, vesiculares, ¿sí? Incluso todas aquellas que van a provocar ciertos niveles, ¿no?, de obstrucción, generalmente pueden complicarse. Es decir, que las patologías biliares pueden tener varias complicaciones, ¿no? Como son, por ejemplo, pueden condicionar una pancreatitis, ¿no? Pueden condicionar, digamos, una coledocolitiasis, o pueden condicionar una infección parenquimal intrahepática, que se conoce como colangitis. Si bien es cierto que la causa principal de la colangitis es la inflamación de los conductos biliares intrahepáticos, ¿no? A veces, no siempre, una obstrucción extrahepática puede condicionar este proceso inflamatorio, ¿no? Es cierto que un gran porcentaje de patologías obstructivas, tanto intraluminales como extraluminales con relación a las vías biliares principales, puede que aumente la presión intracanalicular. Este aumento de la presión intracanalicular va a condicionar, ¿no?, que la éstasis, la bilis se pueda convertir como un caldo de cultivo para la proliferación de bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias van a ascender con la bilis hacia el parénquima hepático, condicionando, ¿no?, digamos, una gran cantidad de microabscesos hepáticos. Estos microabscesos hepáticos van a dar origen a una colestasis, ¿no? Pero también se ha visto, ¿no?, que muchas veces este aumento de la presión no es un condicionante para que la misma colestitis aguda o, digamos, cuando hay una infección de las vías biliares, puedan ascender sin que necesariamente haya una obstrucción, ¿no? O sea, la mayor parte es debido a una obstrucción que prácticamente va a invertir la gradiente de presiones. ¿Por qué? Porque los canalículos intrahepáticos pueden llegar a tener una presión de hasta aproximadamente 200 milímetros de presión manométrica, y que a medida que va canalículo yendo hacia los conductos hepáticos, tanto izquierdo como derecho, que tienen el diámetro un poco aumentado, va a ir disminuyendo esta presión hasta llegar a nivel del hepático común y más que todo a nivel del colédoco, donde la presión intraluminal coledociana puede llegar, digamos, a 100. Cuando hay una obstrucción, va a aumentar la presión intraluminal del colédoco por encima de los 200, y que va a hacer que la bilis refluya hacia, digamos, conductos hepáticos y de ahí prácticamente a nivel sanguíneo. Es decir, hay una inversión de la gradiente de presiones. Por lo tanto, ¿no?, la causa principal o una de las causas principales para que haya esta complicación denominada la colangitis es cuando hay una obstrucción que va a aumentar la presión intraluminal y que va a condicionar la proliferación o translocación bacteriana, ¿no? La inflamación de los conductos hepáticos puede ser debido a muchos factores, pero uno de los principales es la infección por bacterias. Puede ser también acción de ciertos compuestos químicos,
¿no? Generalmente en aquellos que reciben quimioterapia, ¿no? O puede dar lugar a que haya trastornos de falta de circulación, isquemia, ¿no? Entonces, lo que va a pasar intraparenquimalmente es de que va a haber un proceso inflamatorio a nivel de los canalículos y que se va a reflejar por un aumento elevado de los leucocitos polimorfonucleares, que generalmente se presenta en la unidad funcional hepática, que es la tríada portal, ¿no? Y en el cual también va a haber un aumento de las presiones ductales elevadas. ¿Cómo se produce esta colangitis? Dijimos que había dos causas fundamentales. Uno es la obstrucción, que aumenta la presión intraluminal, y dos, la presencia de bacterias o de patógenos que exacerban, ¿no?, en número y en virulencia, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que en la vía biliar puede haber la presencia de bacterias, ¿no? Y asociada a la obstrucción va a aumentar la presión, ¿no? Y lo que se dice, ¿no?, de que en todas las patologías que tienen que ver con la vesícula puede haber ya la presencia de bacterias, ¿no? Pero puede haber también otras fuentes de donde puede derivar las bacterias hasta las tríadas portales. Por ejemplo, pueden ir vía camino arterial de la arteria hepática o de la misma vena porta, ¿no? La linfa también puede condicionar y llevar estas bacterias, ¿no? Y lo que es más común es a través de la bilis, ¿no?, cuando hay una infección ascendente. Hay varios estudios realizados en los metaanálisis. Por ejemplo, Feldman y colaboradores, ¿no?, dicen, ¿no?, que es necesario el incremento de la presión intraluminal y la presencia de bacterias en número superior, ¿no?, de más de 100.000 bacterias por mililitro, ¿no? Es decir, cuando la presión del colédoco se eleva por encima de 250 miligramos o 25 centímetros de agua, no es un ambiente ideal para que se produzca la colangitis, no. Pero sin embargo, el árbol biliar puede defenderse contra estas infecciones. ¿Por qué? Porque las sales biliares, no, prácticamente contienen un elemento que hace la depuración o eliminación de estas bacterias de la bilis, ¿no? Además, a nivel de las tríadas portales intrahepáticos, ¿no?, hay una fuerte cantidad de macrófagos que prácticamente van a digerir a estas bacterias, las van a eliminar, ¿no? Es decir, es muy importante la función de estos macrófagos que van a fagocitar prácticamente a los microorganismos a nivel de las células de Klüver. Ustedes conocen que las células de Klüver son unos elementos defensivos, ¿no?, a nivel de la tríada portal. Ya. También es necesario, para que haya esta infección intrahepática, que haya suficiente cantidad de microorganismos, ya sea por gramo de tejido del parénquima o por centímetro cúbico de bilis, ¿no? Es decir, tiene que haber aumento de la presión y aumento en cantidad de los microorganismos, ¿no? Pero, como dijimos anteriormente, no siempre esta complicación de la colangitis puede deberse a un aumento de la presión. También puede haber alteraciones a nivel del epitelio ductal, ¿no?
en el cual puede haber ya colonización en forma crónica y que pueden ser removidos cuando se realizan procedimientos invasivos, ¿no? Por ejemplo, una CEPRE puede condicionar una colangitis, una CTPH también puede condicionar una colangitis. La misma colecistitis aguda puede condicionar, ¿no? Por eso es que se dice que cuando se hacen estos procedimientos es necesario hacer una protección, ¿no?, de profilaxis mediante antibióticos a ese nivel. Acá es lo que más tenemos que ver, ¿no? En muchos manuales van a ver ustedes que una de las causas principales es la presencia de litos a nivel del colédoco, o sea, la litiasis coledociana, ¿no? Y en un segundo lugar, las estenosis o estrecheces, ¿no?, del lumen de la vía biliar. Pero con el advenimiento de esta nueva técnica laparoscópica, ¿no?, en los manuales modernos se ha invertido prácticamente el perfil epidemiológico de las causas etiológicas de esta colangitis. Van a ustedes ver, ¿no?, en artículos modernos recientes que una de las principales causas de la colangitis es prácticamente las lesiones o estrecheces de la vía biliar producto de una cirugía laparoscópica, ¿no? Es decir, que ya se ha modificado ese perfil epidemiológico, ¿no? Entonces las estrecheces, tanto benignas como malignas, ¿no?, están ocupando una mayor frecuencia de presentación, ¿no? Digamos, para cuestiones, digamos, del examen, vamos a considerar, no como primera causa, que son las estrecheces postquirúrgicas o estenosis postquirúrgica laparoscópica, porque eso es lo moderno que se está viendo. Ahí tienen una tabla, ¿no?, de prácticamente de la mayoría de causas etiológicas. Ahí tenemos estrecheces postoperatorias, lesiones postquirúrgicas, ¿no?, y otro tipo de estrecheces, ¿no? Por ejemplo, la pancreatitis crónica. La cabeza del páncreas adquiere una actitud o una forma cicatrizal, ¿no?, que va a aumentar en volumen y eso es lo que va a estrechar el lumen para que condicione un aumento de la presión a ese nivel. Otra de las causas fundamentales es el síndrome de Mirici. Claro, en especial el Mirici 2 o el Mirici 3, que ocupan prácticamente un gran porcentaje del lumen de la luz del colédoco, ¿no? La enfermedad de Caroli, los quistes coledocianos, estrecheces al nivel de la ampolla y del esfínter de Oddi, ¿no? Estrecheces extraluminales como la cabeza de el cáncer de cabeza de páncreas, linfoma, la misma colecistitis, digamos, en el cual hay un gran aumento del cuerpo vesicular que van a condicionar la estrechez, tumores de hígado. Es decir, hay una amplia gama, ¿no?, que van a condicionar estrecheces o disminución del lumen, lo cual va a llegar al final a que aumente la presión intraluminal. O sea, hay una infinidad de causas. Esta es una diapositiva en la cual podemos ver, ¿no?, los tipos de lesiones que se hace con la cirugía laparoscópica, ¿no? El tipo 1 es prácticamente cuando se clipa, ¿no?, a nivel del colédoco. Tipo 2 cuando el clipamiento es a nivel del hepático común. El tipo 3 es cuando prácticamente es el clipamiento en la carina,
en la parte superior, donde se unen el conducto hepático izquierdo con el derecho, ¿no? Es decir, hay diferentes situaciones de localización donde en forma accidental se puede clipar o se puede cortar o se puede lesionar la vía biliar. También los cálculos condiciona esta estrechez, ¿no? Causas malignas, cánceres de la misma vía biliar, cáncer a nivel periampular, los ampulomas, a nivel del esfínter, ¿no? También puede haber disminución del lumen por causas parasitarias, ¿no? Por ejemplo, asquilombricoides, la fasciola, la Condonor resinense. También puede condicionar cuando hay un problema de hemofilia, ¿no? Y también los procedimientos invasivos como digamos, la colangiografía percutánea retrógrada, es el CEPRE, o si no, digamos, la CTPH, ¿no? Cuando se introduce a través del hígado una aguja de Shiva para tomar una radiografía de la vía biliar, ¿no? Ciertos medicamentos como la carbamazepina, el Sinlaxix, ¿no? También puede que haya una reacción cuando se administra soluciones de contraste a la vía biliar, cuando se toma, digamos, una colangiografía, ¿no? Intraoperatoria. Es decir, sustancias yodadas que pueden dar una irritación a nivel del epitelio de esta vía biliar, tanto intra como extrahepática, va a condicionar el proceso inflamatorio, ¿no? Es decir, tenemos una amplia gama de causas etiológicas que pueden llevar a esta colangitis como cuadro clínico. Este es uno, digamos, he tratado de poner los dos perfiles epidemiológicos, ¿no? Este es lo que van a encontrar ustedes en los libros un poco, manuales un poco antiguos, en el cual la litiasis vesicular ocupa el primer lugar y en segundo lugar las estrecheces benignas como malignas. Y ahí tienen todas las causas etiológicas que pueden condicionar, ¿no? Estas, digamos, procesos inflamatorios que van a condicionar una reducción de los canalículos intraparenquimales, ¿no? Es casi parecido a los anteriores, ¿no? ¿Qué gérmenes son los más comunes que se pueden presentar en la colangitis? ¿No? Puede ser el Klebsiella, el Escherichia coli, ¿no? Enterobacter, Citrobacter, ¿no? O sea, generalmente son bacilos gram negativos y dentro de los positivos, ¿no? También ahí tienen, ¿no? Una especie de streptococos y generalmente anaerobios. No es muy frecuente, pero puede darse. Hasta la cándida albicans como hongos puede ser la causa etiológica que va a producir esta inflamación a nivel de los canalículos. Un alto porcentaje de las bacterias son aerobias, pero puede presentarse también gérmenes anaeróbicos, ¿no?
Las bacterias anaeróbicas son muy difíciles de demostrar en cultivos, tienen que ser al vacío, porque crecen y se desarrollan en medios de cultivo donde no hay oxigenación. Por lo tanto, su aislamiento y su cultivo es un poco más dificultoso encontrarlas, ¿no? Pero generalmente un 50% son bacterias anaerobias como Clostridium y Bacteroides. La cándida también puede ser, ¿no? Es igual, ¿no? Colitis, estrecheces, una pancreatitis también puede condicionar, ¿no? Clínicamente, por lo común hay un antecedente de padecimiento biliar. Puede que se encuentre cálculos a nivel vesicular o cálculos a nivel del colédoco o estrecheces externas. Pero ellos van a dar una clínica caracterizada por un dolor abdominal en el hipocondrio derecho, temperatura elevada por encima de 38.5, ¿no? Y la presencia de una ictericia marcada, ¿no? Esto es lo que se conoce prácticamente como la tríada de Charcot. Pero acá hay que hacer, digamos, un paréntesis, ¿no? Solamente un pequeño porcentaje que puede llegar hasta un 60%, en el cual para denominar al cuadro clínico como una colangitis tiene que presentarse estas tres, digamos, presentaciones. No esperen ustedes que el paciente diagnosticado de colangitis si es que falta uno de ellos, ¿no? Porque se ha hecho estudios en el cual puede presentarse o dolor abdominal y estar haciendo una colangitis, o temperatura sin que haya dolor abdominal ni ictericia, o simplemente que se presente ictericia sin que haya dolor abdominal o fiebre. Y esto ha sido demostrado por un metaanálisis, ¿no?, que ha hecho la universidad, ¿no?, del Hospital de Johns Hopkins en Baltimore, en el cual ellos demostraron, ¿no?, que no siempre se presenta los tres síntomas, ¿no?, de fiebre, ictericia y dolor, ¿no? Generalmente un alto porcentaje pueden presentar fiebre, pero sin ictericia, o presentar ictericia sin fiebre. Incluso el dolor abdominal tiene un bajo porcentaje de presentación en los cuadros denominados por colangitis, ¿no? Cuando el proceso inflamatorio es inicial y estamos en una ya parte de la tríada de Charcot, ¿no?, puede en el tiempo agravarse. Y se agrava hacia un shock séptico o una septicemia, donde se agrega otros dos signos o síntomas, como, por ejemplo, alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Estas alteraciones del estado de conciencia, unido a una hipotensión, ya serían 3 del Charcot más 2 de acá, serían 5 síntomas que se puede presentar, ¿no?, en una colangitis severa. A la presencia de estos 3, estamos hablando de lo que se llama la pentada de Reynolds, ¿no? Entonces, fiebre, ictericia, dolor abdominal, escalofríos y shock más hipotensión es lo que constituye la pentada de Reynolds, ¿no?, y que nos denota que es un proceso inflamatorio ya complicado,
severo. Pero para que se presente esta colangitis tiene que haber cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo la edad. La edad, a mayor número de edad, se entiende que hay una disminución en el aspecto de la defensa. Puede que tenga enfermedades concurrentes o concomitantes, como artritis reumatoide, diabetes, SIDA, o de repente tenga pues enfermedades inmunosupresoras o inmunodeprimidas, ¿no? Como el cáncer. Puede ser que se presente también a aquellos pacientes que tienen cierto grado de anemia, ¿no? O que tengan problemas renales en el cual el nivel de nitrógeno ureico se altera, ¿no? Y también es posible que se presente generalmente cuando anatómicamente hay un aumento del lumen, ¿no? Del colédoco, como es el caso de los quistes de colédoco, ¿no? Todas estas enfermedades concomitantes hacen que el paciente se considera con cierto grado de vulnerabilidad y donde el peligro de un padecimiento vesicular puede llegar, ¿no?, a complicarse por una colangitis. Esta es la pentada de Reynolds, ¿no? Pacientes que están en shock séptico o septicemia, en el cual a la triada de Charcot se agrega la confusión mental y la hipotensión, ¿no? Este es lo característico, ¿no?, cuando la colangitis es tóxica, aguda, ¿no? Y las enzimas, digamos, hepáticas se encuentran muy elevadas, ¿no? Entonces, es muy importante la anamnesis en la confección de la historia clínica, ¿no? Como les digo, hoy en día está cobrando mucha importancia las estrecheces biliares o estenosis biliares postquirúrgicas o las lesiones iatrogénicas del árbol biliar extrahepático o que hayan tenido cierto grado de manipulación con procedimientos invasivos como el CEPRE o la colangiotransparieto-hepática, la CTPH, ¿no? Entonces, estos procedimientos invasivos pueden hacer el traslado de bacterias, ¿no?, sin que necesariamente haya un aumento de la presión intraluminal. Este cuadro se diagnostica más que todo, más clínica que haciendo uso de digamos, de los medios de ayuda al diagnóstico, ¿no? Pero de cualquier manera ayudan. La radiografía simple de abdomen nos puede demostrar la presencia de cálculos, ¿no?, y la presencia de aerobilia del árbol biliar. La ecografía abdominal es pues un estudio altamente sensible y altamente específico. Puede hacerse uso de la gammagrafía, la tomografía. Además está decir que el CEPRE nos puede diagnosticar la causa etiológica igual que la CTPH. Pero hoy en día la presencia de cálculos o de digamos, causas etiológicas que impiden el paso de la bilis del hígado al intestino, se hace un estudio especial que se llama la colangioresonancia. La colangioresonancia es un procedimiento radiográfico no invasivo. No necesitas agregar ningún tipo de sustancia, sino simplemente, ¿no?, te va a visualizar todo el árbol biliar canalicular, tanto externo como interno,
Y entonces tú puedes ver ahí, ¿no?, dónde está el obstáculo, ¿no?, que está haciendo la causa que aumente la presión intraluminal. Este es un cuadro que no es una urgencia, es una emergencia, donde hay riesgo de pérdida de vida y que por lo tanto se debe hacer parte de lo que llamamos nosotros cirugía de control de daños. Es decir, hacer lo que uno tiene que hacer con la intención de salvar la vida. No. El problema es que la colangitis hay que actuar de inmediato porque tiene, digamos, un progreso en forma muy rápida, ¿no?, que te puede llevar a la sepsis, a un shock distributivo y a una alteración multiorgánica, que por lo tanto tienes que actuar de inmediato, ¿no? Y entonces la única manera de hacer un verdadero tratamiento es entrar y solamente drenar la vía biliar. No. Es cierto que, digamos, es necesario un tratamiento de fluidos, ¿no?, para conservar el medio interno y evitar la acidosis. También los antibióticos pueden ayudar, pero la verdadera tratamiento de esta emergencia consiste en descomprimir en forma urgente, ¿no?, el tracto biliar, mediante los procedimientos que vamos a mencionar. Son 3 los procedimientos por el cual uno puede descomprimir la vía biliar, ¿no? Y en esta diapositiva la estamos viendo. Puedes hacer una cirugía abierta o laparoscópica, en el cual puedes hacer una coledocotomía, aperturar el colédoco, donde va a salir pues el material purulento a presión. Uno se aconseja hacer un pequeño lavado, pero es preferible no hacerlo, pero sí colocar una sonda en T, o sea, un Drenker, y cierras el colédoco mediante una rafia y lo drenas hacia afuera. Eso lo puedes hacer en cirugía abierta o en cirugía laparoscópica. Hay otros 2 procedimientos invasivos. Uno es el endoscópico, ¿no?, en el cual ubicas la papila, haces un precorte a nivel de la papila, de tal manera que vas a ver, ¿no?, que en este CEPRE la salida a presión de secreción purulenta. Que el CEPRE tenga complicaciones, por supuesto que las tiene, y esas complicaciones pueden ser, ¿no?, el sangrado, la perforación de intestino o por el manipuleo que se presente una pancreatitis. Si bien es cierto que tiene una tasa de mortalidad baja, pero digamos, es que tener muy en cuenta de saber hacer estos procedimientos del CEPRE para que no se presenten estas complicaciones. No. El otro procedimiento es la transperiodo hepática percutánea, en el cual se atraviesa prácticamente el hígado con una hoja flexible, generalmente es hoja de Shiva, con una guía ecográfica o guía tomográfica a ese nivel, ¿no? Y en el cual, una vez localizado,
colocas pues un dren percutáneo y con eso también vas a descomprimir la vía biliar, ¿no? Ese es en una primera instancia de resolver la emergencia. Ya para una segunda intencionalidad ya puedes corregir la causa etiológica, ¿no? A veces puede ser un cáncer, pues colócale un stent, pues, que te va a permitir el drenaje de la bilis y le vas a dar una mejor calidad de vida al paciente antes de que fallezca. O puede ser que en una segunda, ¿no? Si hay una obstrucción, puedes hacer una derivación, ¿no? Estas derivaciones son las derivaciones biliodigestivas, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones trae, por ejemplo, cuando se hace una exploración del colédoco? Que puedes dejar cálculos residuales, que puede haber una pancreatitis, que puedes condicionar una estenosis como complicación, ¿no? De colocar un tubo en T, ¿no? Puede haber un biliperitoneo. ¿Por qué? Porque puede que el tubo en T se desplace o se acode. Es decir, puede haber una serie de alteraciones producto de eso, ¿no? Prácticamente el tratamiento es drenar la vía biliar. Puedes hacer una papilotomía que amplías la porción distal, o puede ser una plastía del esfínter, ¿no? O puedes hacer pues una derivación uniendo el colédoco con el duodeno, o sea, puedes hacer una derivación colecisto-duodenal, ¿no? Pero la más funcional es cuando haces la derivación llevando una asa intestinal yeyunal, ¿no? En Y de Robes. Y entonces estás haciendo una derivación colecisto-yeyunal que es más funcional y más anatómica. Esta es la esfinterotomía, como la que se hacía vía, digamos, cirugía abierta, ¿no? Ahora ya no la hacemos mucho esta esfinterotomía abierta, porque el CEPRE prácticamente no lo ha reemplazado este procedimiento. Estas son las derivaciones, en el cual se puede llevar el duodeno al colédoco. Y entonces está haciendo una derivación colecisto-duodenal. O si llevas yeyuno, puede ser una derivación colecisto-yeyunal en Y de Robes. Pero muchas veces las lesiones, ¿no? Muchas veces las lesiones son muy arriba, cerca de la carina, donde lo único que puedes ver son el hepático izquierdo y el hepático derecho, ¿no? Esta es una derivación, ¿no? En el cual se lleva el yeyuno, ya sea en omega, que es la imagen a la izquierda, o llevando una asa disfuncional en Y de Robes. O sea, están los dos tipos de derivación, colecisto y yeyunal, ¿no? Pero muchas veces, cuando la lesión es en la parte superior de la carina, ¿no? Lo que se presenta a ese nivel es solamente dos agujeritos que corresponden al conducto hepático derecho y al conducto hepático izquierdo. En este caso, se oferta dos tipos de cirugía que se usaban y que usan los pediátricos cuando hay una agenesia de vías biliares. Estamos hablando de la operación de Kasai o de la operación de Conao, ¿no? En el cual se disfuncionaliza un asa y se lleva directamente a unir, ya sea a manera de parche o haciendo una derivación
¿no? De la carina hacia la asa yeyunal, o sea, una derivación bastante alta. Da buenos resultados, ¿no? Da buenos resultados. Siempre tener en cuenta que este tipo de lesiones puede condicionar dehiscencias a nivel de la sutura de la anastomosis, en el cual puede haber fuga, ¿no? Del contenido biliar y causar colecciones o un biliperitoneo a ese nivel, que tiene que resolverse quirúrgicamente. Hay otra colangitis que es la colangitis esclerosante primaria, que obedece, digamos, a causa de autoinmunidad, ¿no? No se conoce la etiología, pero es una inflamación persistente, progresiva, y que prácticamente va a ir cerrando los canalículos intrahepáticos y los va destruyendo, ¿no? Es una enfermedad progresiva, silenciosa, ¿no? Que va a terminar en una cirrosis hepática y que también por la cirrosis hepática va a asociarse a una hipertensión portal y por supuesto a una insuficiencia hepática, ¿no? Es cierto que se presenta más en hombres, ¿no? Pero se ha demostrado que en un alto porcentaje, ¿no? Son pacientes que tienen problemas inflamatorios de causa desconocida intestinal, como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. La misma pancreatitis, ¿no? Idiopática o viral, como digamos la pancreatitis urreana, que es una complicación de las parotiditis. Incluso la diabetes mellitus puede ser la causa condicionante para que se presente esta colangitis esclerosante primaria, ¿no? Esta enfermedad se ha tratado muchas veces en quererla, digamos, paliar su gravedad, pero no se ha conseguido, ni con quimioterapias, ¿no? El problema inflamatorio tiene una secuencia evolutiva que le hemos denominado los estadios por afección de las tríadas, ¿no? En el cual, por ejemplo, en el estadio 1 hay una degeneración de las células epiteliales de los conductos, en el cual va a haber una infiltración, ¿no? De células de los linfocitos y de los neutrófilos. El estadio 2 va a ser más intensa la generalización, pero al cual se va a asociar ya una fibrosis, ¿no? Y va a haber una inflamación de lo que rodea la tríada portal, es decir, inflamación del parénquima periportal. Y en el estadio 3 la fibrosis ya se instaló, pues ya estamos prácticamente en una cirrosis, donde las tríadas portales están degeneradas, ¿no? Y prácticamente ya hay una desaparición total de los conductos biliares. En el estadio 4 ya es estadio final, o sea, ya hay una cirrosis completa de todo el parénquima hepático, ¿no? Y por lo tanto ya empieza, digamos, a presentarse signos de hipertensión portal, ¿no? Se ha tratado de explicar mediante la presencia de una bacteriemia portal crónica, que puede ser consecuencia de la toxicidad de metabolitos, ¿no? De las sales biliares. Se ha asociado también a enfermedades virales, a trastornos vasculares isquémicos, ¿no? O por acción de las toxinas de ciertas bacterias que eliminan. Pero la explicación final no se ha podido, ¿no? El tratamiento es paliativo. Se ha probado infinidad de esquemas, pero no ha habido, digamos, una buena, digamos, regresión del cuadro, ¿no? Ha habido una serie de procedimientos, pero que han sido infructuosos, ¿no?
Se ha hecho incluso bypasses, pero sin lugar resultados positivos. Quizás de repente el único resultado ha sido, digamos, no el trasplante hepático. No. Acá se trae una diapositiva porque parece que no hay un buen entendimiento de los triángulos. Acá vemos en la parte inferior el triángulo de Calot, formado por la pared lateral del colédoco, la arteria cística, sería el conducto cístico y la arteria cística. Ese es el triángulo de Calot. Pero también ahí tienen otro triángulo, que es el triángulo no hepatocístico, que está formado por los bordes lateral derecho del hepático común y del colédoco, el conducto cístico y el borde inferior del hígado. Esto es muy importante conocer porque en la cirugía laparoscópica se está haciendo innovaciones para evitar las iatrogenías que se pueden presentar a ese nivel. ¿No? Estas son prácticamente las alteraciones que se puede presentar producto de la cirugía laparoscópica. Bueno, estamos en la hora. Eso es todo lo referente, digamos, al cuadro severo de la colangitis. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Ya.